Vamos ahora a una serie de ejercicios, lo que le llamábamos dominio máximo de una función o simplemente dominio de una función. De la función dada f, dada por la relación de A al conjunto formado por el 0, entonces quiere decir que A es el dominio. Ese es el criterio que nos dan y que es verdadero. Ok, tenemos que analizar tres posibles cosas. Fíjense que todas las opciones traen la A, ¿verdad? O sea, con el dominio. Que el 2 es parte del dominio, que el dominio es el conjunto formado por el 4 y que el 0, el conjunto formado por el elemento 0, está dentro de ese dominio. Entonces, para eso primero tenemos que sacar el dominio de esa función, o lo que se le llama también dominio máximo, que en una expresión algebraica fraccionaria como esta, la parte de arriba nunca va a ser el problema es abajo. Yo tengo que evitar el 0. Por eso es que uno lo que tiene que hacer inicialmente es escribir la expresión que venga en el denominador y se va a igualar a 0 para resolverla. Pero con solo escribirla ya la resolvimos. El valor que abajo yo tengo que evitar para que me dé 0, pues es el 0. Lo que significa que el dominio de la función está compuesto por cualquier elemento del conjunto de los números reales menos ¿quién? El 0 que acabamos de averiguar. O sea que si una respuesta a mí me dicen eh, que el dominio, que un elemento del dominio es el 0, yo tengo que descartarla, que de hecho eso es lo que me dice la C. Vean la C. El 0 está dentro o está incluido en el dominio A. No, más bien lo acabamos de sacar. Esta descartada. La B que dice que el dominio, o sea, el conjunto A, que el dominio es el 4. No, el dominio es todo R menos el 0. Nada que ver. Ahora, ¿por qué la A es la correcta? Porque dice que el 2 pertenece al dominio A. Y el 2, es cierto que yo no veo ningún 2, pero el dominio son todos los números menos el 0. Y el 2 es parte de R, es parte de esos todos los números de los que estamos hablando. El único que no está aquí en el dominio, ¿quién es? El 0. Porque si yo pongo 0 aquí, si yo resuelvo esto con el 0, y lo pueden hacer ustedes, eso les va a dar error. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso la opción correcta es la A. El 2 pertenece a A, que es el dominio. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una afirmación correcta referida a la función f dada por D relacionándose con el conjunto formado por el 0? Como me dicen que función, entonces D es el dominio para este criterio de acá. Entonces, todas las preguntas, fíjense que tiene que ver con la D, con el dominio de la función. Entonces, vamos a ver. Para eso, primero tenemos que sacar el dominio de la función. Y eso es un análisis algebraico donde en la parte de arriba o numerador, ahí no tenemos ninguna restricción. La restricción está abajo. Cuando yo utilizo esta función, yo tengo que evitar cierto o ciertos valores. Los valores que abajo me hacen 0. Para eso, ustedes tienen que agarrar el denominador, si es algebraico, e igualarlo a 0 y resolver la ecuación o saber cuál es ese valor evitable. Si se resuelve la ecuación es un solo paso. El 5 que está en resta pasa al otro lado a sumar o pasa al otro lado positivo, y como lo que hay es un 0, 0 más 5, pues me va a dar 5. Significa que ese valor de 5 es el valor que yo tengo que sacar del dominio. O sea, puedo utilizar cualquiera menos el 5. Entonces, el dominio, que casualmente es el conjunto D, corresponde al conjunto de los números reales, o sea, se puede usar cualquier número menos el 5 positivo. Teniendo claro que el 5 positivo es el valor que tenemos que evitar, no puede ser parte de D. Ahora sí, vamos a las opciones. ¿Qué dice la primera opción?
que el conjunto formado por el 5 está dentro o está contenido o está incluido en el dominio. Y acabamos de decir que el 5 hay que sacarlo más bien del dominio. Entonces la primera opción no lo es. La segunda opción dice que D, o sea que el dominio está formado por el 5 y el 0. Y acabamos de decir que el 5 hay que sacarlo del dominio. Por lo tanto, ya sabemos que la C es la correcta. ¿Pero por qué? Porque el 5 negativo pertenece al dominio. Claro que sí. En el dominio están todos menos el 5 positivo. Así que cualquier otro valor que me hayan puesto aquí, 5 negativo, 7, 100, 1, 4, cualquiera que me hubieran puesto, que es parte del dominio, tenemos que decir que es verdadero. El único que no se permite es, en este caso, el 5 positivo. Y aquí me lo pusieron negativo. Sea f la función dada por el dominio de y el codominio, el conjunto formado por el cero, para un criterio fraccionario algebraico. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Bueno, aquí tenemos entonces una situación un poquitito diferente a la que hemos estado trabajando. Ok, en términos generales es lo mismo, tenemos que averiguar el dominio de esta función, porque fíjense que todas las opciones tienen que ver con la letra D. O sea, tenemos que decir algo correcto del dominio. Para eso hay que primero calcularlo. Y yo tengo que buscar cuáles son los valores que tengo que evitar del dominio. Y esos valores son los que hacen cero el denominador. Por eso es que estoy señalando la parte de abajo. ¿Cuáles son los valores que aquí lo hacen cero? Bueno, tenemos que resolver la ecuación, pero en este caso es cuadrática, ese es el gran detalle. La ecuación cuadrática sería x al cuadrado menos x igual a cero. Generalmente aquí utilizamos alguna alternativa para esto. Voy a explicarlo de dos maneras. Si recuerdan cómo hacer factor común, esto tiene factor común, x. Entonces quedaría x, abrimos paréntesis, aquí me sobra una x bajo el menos, y x cancela con x, y aquí me queda 1. Por lo tanto, resolvemos cada uno de los factores, los igualamos a 0. El primer factor, con solo plantearlo, ya tenemos un primer valor que tenemos que evitar en el dominio, que es el 0. Y en x menos 1 lo igualamos a 0. Se hace un paso de despeje. El 1 que está positivo, el que está negativo, perdón, pasa al otro lado positivo. Y ya tenemos el segundo valor que hay que evitar. En este criterio yo tengo que evitar al 0 y al 1 como resultados, como valores sustituibles, porque el resultado va a ser 0 abajo. Y si abajo es 0, entonces me va a dar error. Por lo tanto, el dominio de esta función es que se puede utilizar cualquier valor menos al 0 y al 1. Y ustedes dirán, pero yo no me acuerdo factorizar. Entonces, tienen que ir al famoso modo de la ecuación cuadrática que pueden ustedes utilizar con cualquier calculadora Casio. Voy a recordarlo porque cada uno de ustedes tiene que saber cómo entrar ahí, dependiendo de la calculadora que tengan. Lo que tienen que hacer es, para este mismo planteo original, voy yo acá, saber identificar A, B y C. A vale 1, que es el coeficiente del x al cuadrado. B vale menos 1 y C vale 0. Entonces, en el caso de esta calculadora, que la CladWiz, sería menú negativo 2, 2. Y fíjense en la pantalla, espero que se note, que ahí van a recibir 3 valores, que son los valores que yo acabo de escribir ahí como en color verde. El 1, el 1 negativo, le damos igual, y el 0. Creo que si ustedes ya han repasado algo, ya saben que ese es el famoso modo para resolver una cuadrática. Le damos igual y ahí tenemos la primera solución. Ese 1 que están viendo en la cálculo, le doy igual.
y ese 0 que están viendo en la calcu son los valores que hace un rato averiguamos por acá. Entonces, o me los da la calculadora o los hago así. La cosa es que ustedes tenían que llegar, bueno, luego se sale aquí con menú 1. Ustedes tenían que ser capaces de llegar a ese 1 y a ese 0, que son los valores que tengo que sacar del dominio. O sea, el dominio puede ser cualquier valor menos el 0 y menos el 1. Entonces, ¿qué dice la primera opción? La primera opción dice que el 1 pertenece al dominio. No, acabamos de decir que el 1 más bien hay que sacarlo del dominio. Por eso la primera opción no es la correcta. La B dice que el 1 negativo, el conjunto formado por el 1 negativo, está incluido en el dominio. Y ustedes van a ver si el 1 negativo es una restricción. Y no, las restricciones son el 0 y el 1. El 1 negativo no es restricción, lo que significa que la correcta es la B, porque el 1 negativo es parte del dominio, está aquí en el conjunto R, no es restricción. ¿Por qué la C no se tenía que marcar? Porque la C me está afirmando que el dominio, o sea, D, está formado por el 0 y el 2. Y no, el dominio está formado por todos los infinitos números que ustedes conocen, menos el 0 y el 1. O sea, es cierto que el 2 es parte del dominio, pero son infinitos los valores que son parte del dominio. Por eso, la opción correcta era la B. Así que el mensaje es que ustedes tienen que practicar cómo calcular los dominios para luego de que estén ya determinados, ustedes venir y analizar cada una de las opciones. Considere las siguientes afirmaciones referidas a la función f, dada por D, que sería el dominio, conjunto de partida, conjunto formado por el 0, que es el conjunto de llegada, y un criterio algebraico, donde lo que nos interesa es analizar esta partecita de abajo, porque nosotros tenemos que evitar que abajo sea 0. Arriba no pasa nada, pero abajo tenemos que evitar que sea 0. Cuando ustedes tienen solamente la x, sepan que con solo plantear la ecuación que me encuentra ese valor, o sea, agarramos lo de abajo, lo igualamos a 0, ¿y qué acabamos de escribir? Que 0 es el valor que abajo hace 0, ¿cierto? La x está sola. Si estuviera acompañada por otro valor, se hace un pasito ahí y ya el número es diferente. Pero cuando abajo solamente viene la x, el valor que tengo que sacar del dominio es el 0. Entonces, el dominio de esta función es que se puede utilizar cualquier número real menos el 0. Utilicen cualquier número y van a obtener un resultado. Si ustedes usan el 0, les va a dar error. Entonces ya yo sé que el 0 no puede ser parte del dominio. Teniendo eso claro, vamos a ver cada una de las opciones. Aquí dice que el valor de 1 negativo pertenece al dominio de la función. El único que no pertenece es el 0. Lo que significa entonces que la 1 es correcta. El único que no está es el 0, pues aquí dice que el 1 negativo es parte del dominio. Opción número 2. El 1 positivo, el conjunto formado por el 1 positivo, está incluido en el dominio. Ven, estas dos cosas significan casi lo mismo, o sea, la misma idea. Por aquí es un único valor que pertenece y aquí un conjunto formado por, que solamente ponen un valor, está incluido en el dominio. Pero la idea en sí es la misma. Este valor y este valor sí son parte del dominio. El 1 es parte del dominio. Claro que sí, también. El único que no es parte del dominio es el 0. Cualquier otro valor sí va a ser parte de él. Tenemos que la 1 y la 2 es correcta. Ya por lógica ya sabemos que la tercera tiene que ser falsa. Pero la tercera, ¿qué me pone? Me pone que el dominio es igual a tres valores, al 1 negativo, al 0 y al 1. Y yo sé que este es parte del dominio, este también, pero este no.
y aún así hubiera sido erróneo porque el dominio no solamente es una cantidad contada de valores. El dominio son todos los valores existentes menos el cero en este caso. Entonces, aunque esto no hubiera estado y solamente ustedes hubieran tenido el -1 y el 1, hay que poner que es falso. Porque es cierto, estos valores son parte del dominio, pero el dominio completo no solamente son estos valores, son infinitos números. Entonces, por eso marcamos aquí que la C es la correcta, solo la 1 y la 2.